Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. El día de hoy tenemos las conclusiones y la meditación de la semana que termina hoy viernes, semana de escuela sabática. Y la semana nos trajo una lección muy importante. Y esta lección se titula Acuérdate y no olvides. Así que nuestra labor o nuestro trabajo está incompleto si nosotros no educamos a nosotros mismos para ser obreros juntamente con Dios, visitando, orando con las familias, mostrando al mundo lo que Jesús ha hecho por nosotros, porque la palabra de Dios declara la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Este es uno de mis versículos favoritos, porque este versículo nos muestra cuál es la verdadera religión. Y la verdadera religión es la que hace estos dos puntos centrales, o la que comulga o la que promueve estos dos puntos centrales. Número uno dice que la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, es decir, hacer la buena obra. Y el punto número dos dice guardarse sin mancha en este mundo o de este mundo, es decir, el cumplir a cabalidad la voluntad de Dios, manteniéndose sin mancha de los pecados y de las tentaciones de este mundo. Estas palabras son entonces dichas a cada seguidor de Cristo hoy. No solamente el líder de una iglesia, sino cada uno de las almas que hacen parte de la iglesia deben estar conectadas en el trabajo de la obra misionera en la viña del Señor. Porque dice, en esto es glorificado mi Padre, dijo Cristo. ¿Cómo glorificamos al Padre? ¿Cómo glorificamos a Dios? En llevar buenos frutos o muchos frutos. Con su propia vida, Cristo ha pagado por su sincera y entusiasta colaboración. Si no trabajamos nosotros como fieles, misioneros, seremos entonces desleales al cometido que el Señor nos dejó. Porque cuando Él fue a ascender al cielo, dejando a sus discípulos, dijo, id y predicad el evangelio. La aprobación del Señor la recibe cada persona que espera en Él. Cristo le dice, bien, buen siervo fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestra iglesia, nosotros tenemos muchos talentos. Y esos talentos que Dios nos ha dado deben ser educados no para la alabanza de este mundo, sino que nuestros talentos deben ser educados para el uso del Maestro, para el trabajo del Maestro Cristo Jesús. Los no creyentes necesitan, y no solamente los no creyentes, sino todo creyente, necesita una educación y una preparación para afrontar la misión que Cristo nos ha dado. Cada obrero debe ser inteligente, debe ser capaz de manejar la obra misionera para presentar de manera amplia y clara y aún elevada la verdad que el Señor nos ha dejado. No debería haber demora en nuestra vida hoy para tomar y hacer esfuerzos bien planeados para educar no solamente a nuestros hermanos, sino educarnos a nosotros mismos en la obra misionera. Hoy en día hemos escuchado demasiados sermones, pero ¿acaso se nos ha enseñado a trabajar?
por quienes Cristo murió. Se nos ha propuesto y presentado algún ramo del trabajo, de tal manera que cada uno de nosotros podamos ver la necesidad de tomar parte en el trabajo de Cristo Jesús. Los miembros hoy, la humanidad hoy, debería aprender de la Biblia. Y deberíamos como miembros de iglesia aprender a dar estudios bíblicos, cómo dirigir y cómo enseñar una clase de Biblia. Pero también debíamos al mismo tiempo aprender cómo auxiliar al pobre, cómo cuidar al enfermo, cómo trabajar en pro de las personas que son inconversas. Deberíamos no solamente ser enseñados en la teoría, sino también en el trabajo práctico hacia aquellos que lo necesitan. Debemos entonces dar instrucciones también de cómo nosotros podemos afrontar este privilegio y esta misión que el Señor nos dio. Recordemos que el Evangelio es un Evangelio completo. El Evangelio también incluye en la forma en que nosotros debemos preparar nuestra vida, desde los alimentos que tomamos para vivir de acuerdo a los principios de la salud. El Señor no desea personas enfermas que trabajen por Él y debemos cuidar de nuestra salud. Debemos saber cómo debemos alimentarnos. Debemos aprender a llevar esta verdad de un buen régimen alimenticio y también de la verdad en Cristo Jesús a todo el mundo. Hoy en día, las operaciones misioneras tristemente están estorbadas por la falta de obreros de una clase mental que tengan una devoción y una piedad que representen realmente la fe de Jesucristo. Por lo tanto, se necesita verdaderos miembros preparados para el trabajo, porque hay mucho para recoger. Son muchas las personas que necesitan de la verdad, del verdadero mensaje. Y se debe ser adiestrado de tal manera que podamos nosotros dar a conocer a Cristo Jesús. No solamente de boca, sino también de testimonio, de la forma como nosotros somos. ¿Cómo entonces nosotros vamos a poder ser llamados la luz del mundo si no estamos realmente impartiendo esa luz a quien lo necesita? Y es más, no sabemos cómo impartirla. No deberíamos descuidar ni una sola oportunidad de prepararnos intelectualmente para trabajar por Dios, ya que esto es lo que el Señor pide hoy. Dios ve en nosotros muchos talentos y nos los ha dado. Está en nosotros el poder ponerlos a su disposición, y no solamente nuestros talentos, sino los de nuestro prójimo, los de los demás, porque en ocasiones vemos a algunas personas como que no son útiles, pero en realidad Dios ve lo que el hombre no ve en cada ser. Todo nuestro prójimo, el Señor nos lo ha dejado para que nosotros nos acerquemos a Él, lleguemos a Él y compartamos esas bellas nuevas de salvación. Que el Señor les bendiga.